Ok, buenas tardes. Bienvenidos. Esta es la 28ª charla virtual de la sexta serie de charlas virtuales organizadas por la Sociedad de Estudios Hegelianos. Y hoy va a exponer el doctor Sebastian Stein de la Universidad de Heidelberg con la conferencia Idealismo Absoluto, el Idealismo Absoluto de Hegel en contraste al naturalismo e idealismo subjetivo. De paso, menciono la próxima conferencia, que va a ser la 29ª charla virtual, que va a ser este viernes 11 de diciembre. En esa ocasión va a exponer la profesora Luciana Cadaya, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la conferencia El deseo de lo femenino en la fenomenología del espíritu. En cuanto a Sebastian Stein, es doctor en filosofía por la Universidad de Oxford, ¿no? Se doctoró en el año 2012, con una tesis centrada en el concepto de libre albedrío de Hegel. Es asistente de investigación y profesor de filosofía en la Universidad de Tübingen, e investigador asociado en filosofía en la Universidad de Heidelberg. Sus principales intereses se encuentran en la ética, la filosofía política, la metafísica, la metafilosofía, Aristóteles, Kant y el idealismo postkantiano, especialmente Fichte y Hegel. Junto con el profesor Dr. Thomas Brooks de Durham, editó la colección Hegel's Political Philosophy on the Normative Significance of Method and System, publicado en el 2017 en la Oxford University Press, y su trabajo actual se centra en las nociones de constructivismo y realismo en filosofía política y en cuestiones de método en metafísica. Es autor además de numerosos artículos especializados sobre Hegel y el idealismo alemán. Bien, le dejo entonces ahora la palabra a Sebastian Stein, que va a leer su conferencia en español. La conferencia va a ser, como ya la pueden ver, va a ser proyectada para que la puedan seguir. Hago una aclaración ya que después la voy a volver a hacer al final, cuando llegue el momento, pero que es una recomendación que en el momento de las preguntas y respuestas el doctor Stein va a responder en aras de la precisión en alemán, con lo cual las preguntas yo las voy a traducir al alemán y luego voy a traducir sus respuestas al español, con lo cual les hago la recomendación, porque hay gente que ya mientras tiene lugar la conferencia ya hacen preguntas en el chat, que sean lo más concisas y claras posibles, porque no es inusual que a veces uno introduzca la pregunta con una presentación extensa para contextualizar, y a veces es confuso para el propio conferencista de cuál es la pregunta. En este caso, por favor, entonces sí recomendaría que las preguntas fueran precisas y claras y concisas. Bien, dejamos entonces la palabra al doctor Sebastian Stein. Ja, guten Abend, Herrn Stein. Gerne mit Ihrem Vortrag anfangen. Oder mit deinem Vortrag, wir können uns duzen. Okay, ja. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Estudios Hegelianos y a la oportunidad de presentar, y sobre todo a Pablo Pulgar y Rafael Aragüez Ayaga por la traducción, y naturalmente a usted, señor Héctor Ferrero, por todo el ayuda que usted me da. Voy a leer en español. Si no funciona, quizás me pueda avisar y voy a cambiar el lenguaje. Se parece bueno, parece bien. Okay, muchas gracias. Okay, idealismo absoluto de Hegel en contraste al naturalismo e idealismo subjetivo. Los espectadores de los recientes debates acerca de la relación entre las filosofías idealistas de Kant y Hegel han sido testigos de la puesta en boga de interpretaciones naturalistas y esencialistas de Hegel. Algunas de ellas dibujan un Hegel de un cariz pre-kantiano, racionalista o anti-individualista, incluso spinozista. En lo que sigue, me gustaría sostener que Hegel ciertamente comparte en buena medida el compromiso de la filosofía pre-kantiana con una justificación metafísica de la realidad que incluye la deducción de los seres individuales y autoconscientes, y representa de esta manera un desafío al estatus
de estos. No obstante, Hegel es inequívocamente post-kantiano en lo que respecta a la estructura del principio metafísico más fundamental al que aspira. El concepto hegeliano de filosofía y, por consiguiente, su propia descripción de la aspiración y el alcance de lo que llama idealismo absoluto es una vía de acceso adecuada hacia su metafísica del concepto. ¿Cómo define Hegel la filosofía? En los primeros parágrafos de la enciclopedia afirma que la filosofía reemplaza representaciones con conceptos. El pensador filosófico posee representaciones sobre fenómenos finitos basadas en la intuición y la cognición, reflexiona acerca de estas y comprende que hay conceptos eternos e incondicionados implícitos en estos fenómenos. El pensador filosófico no solo entiende cómo funciona el mundo y tiene representaciones válidas acerca de sus acontecimientos y entidades temporales y condicionadas. Es además capaz de retrotraerlos hasta las determinaciones del principio ontológico más fundamental e incondicionado que causa libremente, eso es, pone la totalidad del mundo finito, natural y espiritual, de aquí en adelante geistige, incluyendo espacio y tiempo. Hegel llama a este principio el concepto. El concepto es también el principio que actúa dentro de la mente del sujeto finito y, por tanto, del propio pensador filosófico. Tanto el mundo como la mente conocente se originan en el concepto que ha tomado su forma más concreta como Geist. La relación de identidad basada en el concepto entre la mente finita y el mundo explica su compatibilidad. El sujeto conocente puede aprender sobre el mundo objetivo porque, en última instancia, dentro del concepto como Geist, son uno. Lo mismo se aplica al filósofo finito y al objeto de su investigación. Su mente es tan geistig y, por lo tanto, está estructurada por conceptos como la verdad filosófica que comprende. Sin embargo, mientras que el sujeto conocente aprende sobre el Geist en la forma de un mundo objetivo presupuesto, el filósofo finito y geistig comprende el concepto y sus formas categóricas como son en última instancia, inmateriales y conceptuales. Al hacer filosofía, el pensador finito puesto por el concepto comprende el concepto incondicionado y sus formas categóricas en su forma distintiva no material. La filosofía es, pues, algo que hacen los pensadores finitos. Comprenden el concepto en funcionamiento dentro de ellos mismos y la realidad al tener una intuición intelectual o geistige Anschauung. Esto es una comprensión unificada de la verdad conceptual incondicionada del concepto. Sin embargo, Hegel continúa argumentando que esta no es la única o última forma de reflexionar acerca de la filosofía. En los parágrafos finales de la enciclopedia ofrece su filosofía de la filosofía, argumentando que el pensamiento filosófico emprendido por pensadores particulares es la manifestación de la autocomprensión incondicionada de Geist. El filósofo finito comprende así que los sujetos finitos particulares que piensan filosóficamente son el Geist incondicionado que se conoce a sí mismo. Esto convierte a la filosofía en un Geist absoluto, es el Geist el que se comprende a sí mismo. Y los actos particulares de pensamiento filosófico emprendidos por sujetos finitos y autoconscientes se califican como la aparición de la comprensión absoluta del Geist. El Geist es, pues, el conocedor y lo conocido en la filosofía. Sin embargo, si el Geist solo puede conocerse a sí mismo y la lógica pura y la naturaleza no son Geist, ¿cómo es posible que la filosofía incluya el conocimiento sobre la lógica pura y la naturaleza, tal como lo establece la enciclopedia? Hegel sostiene que estos son accesibles a la filosofía porque, al igual que el Geist, son en última instancia formas de la idea engendrada por el concepto. Al unirse con una dimensión objetiva autopuesta, el concepto se convierte en idea y finalmente en la idea absoluta de la lógica. Esta idea absoluta luego toma forma objetiva como naturaleza y como subjetiva como Geist, y forma subjetiva como Geist.
Entonces, una citación: el tercer silogismo es la idea de la filosofía, la cual tiene como término medio suyo a la razón que se sabe a sí misma, lo universal absoluto, la cual se escinde o desdobla en espíritu y naturaleza, hace de aquel lo presupuesto como proceso de la actividad subjetiva, es la idea, y hace de este extremo universal como proceso que está siendo en sí objetivamente. En filosofía, la idea como Geist se conoce a sí misma en sus formas como idea lógica, naturaleza y Geist. El filósofo como ser geistig es parte de la idea que se conoce a sí misma en sus tres formas. Así pues, cuando el Geist se comprende a sí mismo, también comprende que es la forma subjetiva de la misma idea que define la naturaleza como su forma objetiva y determina el pensamiento ontológico como tal. Como parte del Geist, el filósofo finito comprende que la naturaleza es la forma objetiva de la idea, el Geist es la forma subjetiva de la idea y que es la idea absoluta de la lógica, la que toma forma subjetiva en el Geist y forma objetiva en naturaleza. En todo momento, el sujeto del conocimiento filosófico es el mismo como el objeto, la idea. La idea eterna que está siendo en y para sí, que se actúa eternamente como espíritu absoluto, se engendra y se goza. Dado que la idea se origina en el concepto, la filosofía es, en última instancia, la comprensión del concepto incondicionado, independiente y libre y de sus determinaciones categoriales por el concepto. Fundamentalmente, la estructura de la descripción hegeliana del pensamiento filosófico se basa en la concepción de la idea absoluta que aparece en la lógica. Como la idea absoluta, la estructura de la filosofía como actividad del Geist absoluto es libre en el sentido de que es exclusivamente autorreferencial, independiente y espontánea. La idea de la filosofía como Geist se conoce a sí misma como realmente es conocimiento como completa congruencia de subjetividad y objetividad sin condicionamiento externo. La idea como unidad de lo subjetivo y la idea objetiva es el concepto de idea, para lo cual la idea como tal es el objeto, un objeto en el que todas las determinaciones confluyen. Esta unidad es, por tanto, la verdad absoluta y total, la idea que piensa en sí misma y aquí, en efecto, como pensar, como idea lógica. En el conocimiento absoluto y, por tanto, autorreferencial, el sujeto conocente y el objeto conocido son siempre uno y su diferencia se acomoda dentro de una unidad. El sujeto puede conocer al objeto porque son lo mismo en su ser diferentes. Esto implica que la diferencia entre la idea absoluta de la lógica y la definición de filosofía del Geist absoluto es meramente de concreción. Esta última contiene todas las características de la naturaleza y del Geist y, por lo tanto, involucra seres geistig y una comprensión filosófica de las estructuras ontológicas de la naturaleza y del Geist en su autocomprensión. Como entidad geistig, el pensador filosófico comprende así la estructura del reino lógico de la naturaleza y del Geist. En contraste, la idea lógica como sujeto y objeto de conocimiento es puramente lógica, sin manifestación o conocimiento externo, natural o geistig de la misma. Y sin embargo, aunque la autorreferencia del Geist absoluto en filosofía es categóricamente más rica y por tanto más concreta que la de la idea absoluta meramente lógica, sus estructuras son fundamentalmente las mismas. La razón más básica de esta congruencia se encuentra en la raíz de la descripción que hace Hegel de la filosofía como el autoconocimiento de la idea absoluta, en sus formas como idea natural y geistig. Dado que la idea absoluta define la estructura del conocimiento como tal, la manera en que la idea incondicionada de la filosofía se conoce a sí misma como naturaleza y como Geist es la forma propia de la idea. La unidad del Geist y la naturaleza dentro del autoconocimiento filosófico de la idea incondicionada es en sí misma ideal. Eso define la filosofía como la idea incondicionada que se conoce a sí misma como naturaleza y como Geist en su propia forma.
Para Hegel, la filosofía significa entonces que la idea incondicionada basada en el concepto se conoce a sí misma como geist y naturaleza a su manera. ¿Qué motiva a Hegel a definir la filosofía de esta manera? Su respaldo a la autorreferencialidad de la idea incondicionada en sus tres formas puede parecer extraño, dada la autoidentificación de Hegel como parte de la tradición idealista postkantiana, que está explícitamente comprometida con la irreducibilidad de la autonomía individual. Podría parecer que Hegel contradice su herencia idealista y sacrifica la independencia del pensador filosófico particular por el bien de definir la filosofía como la autorreferencia de la verdad incondicionada. Una forma de describir la motivación de Hegel para hacerlo es a través de una reducción al absurdo. De este modo, Hegel identifica dos problemas con los que se encuentran todos los conceptos que definen la filosofía exclusivamente como una actividad de pensadores finitos. El primer problema es la imposibilidad de dar una explicación metafísica de los sujetos finitos. Las explicaciones postulan la subjetividad finita como fundamental, por ejemplo, las de Kant y Fichte. No existe una explicación de orden superior de la existencia de la subjetividad finita. Los sujetos particulares y por tanto también los filósofos particulares simplemente existen y cualquier principio universal se explica en términos de su pensamiento y actividad autoconscientes. Por ejemplo, la universalidad de la razón o la conciencia universal o yo, de Fichte, es algo que los individuos presupuestos tienen o participan. La secuencia de deducción ontológica procede desde ellos hasta un principio universal y no desde un principio hasta ellos. Los sujetos finitos son la condición irreducible o irreductible sine qua non. Son el fundamento de todo lo demás. Si bien la universalidad puede encontrarse dentro de ellos con necesidad, es decir, deben tener una razón universal para ser calificados como individuos racionales en primer lugar. La universalidad permanece explicada en sus términos. La razón universal es algo que ellos tienen. La subjetividad finita es, pues, ontológicamente primera. La razón universal es una función de ella y, por lo tanto, es segunda. Eso es problemático en la medida en que sin un principio ontológico universal que explique la existencia de sujetos particulares, estos son meros entes dados y contradicen el requisito de explicación ontológica. Si dar una razón equivale a identificar un principio ontológico universal para la existencia de algo o alguien, entonces los sujetos finitos que tienen mente son inexplicables para las concepciones centradas en la finitud. Al contrario, la existencia de sujetos finitos condiciona la explicación. Una explicación ontológica es algo que los seres finitos que tienen mente piensan sin que ellos mismos estén sujetos a ella. Hegel piensa que esto es problemático. Para él, cualquier tipo de entidad debe estar en alguna relación explicativa con un principio universal para que cuente como justificada. Eso significa retrotraer todo hasta la libre autoposición del concepto, que se manifiesta como ideológica y en las formas de naturaleza y geist. Sin principio universal, no hay razón racional para la existencia de sujetos particulares. Según Hegel, asumir sujetos finitos que poseen la mente sin explicar su particularidad en referencia a un principio individual es, en el mejor de los casos, pecar de afirmar dogmáticamente la subjetividad finita y, en el peor, conlleva una contradicción consigo mismo. Los pensadores particulares solo se entienden en contraste con la universalidad del principio que pone su particularidad. Pero si los particulares son lo primero, entonces no existe una universalidad suficientemente igual con la que contrastarlos o explicarlos. El segundo problema se refiere al estado de la definición filosófica de la filosofía y su propiedad de ser parte de la filosofía en general. Hegel parece pensar que para que los enunciados filosóficos sean verdaderos y por tanto también para que una explicación filosófica de la filosofía sea verdadera,
tanto el sujeto pensante como el objeto pensado deben definirse como verdaderos, es decir, deben ser aspectos de o participar de la misma verdad incondicionada. Porque si el sujeto fuera un pensador meramente particular en lugar de la verdad universal misma, las declaraciones del pensador particular podrían ser falsas. Pueden ser simplemente las opiniones del pensador particular en lugar de representar la verdad universal y la opinión del pensador. De igual manera, si el contenido del pensamiento se definiera como pensamientos particulares y no como la verdad universal, los pensamientos podrían ser falsos. Podrían ser solo pensamientos particulares sin significado universal en lugar de ser pensamientos particulares y universales. En cualquier caso, el pensamiento filosófico no sería universalmente verdadero por definición. Para Hegel, si la particularidad se define como la característica principal del pensador filosófico o del contenido del pensamiento, o de ambos a la vez, la pretensión del pensamiento filosófico de ser universalmente verdadero se ve socavada. Para evitar esto, Hegel sostiene que el sujeto que piensa el conocimiento filosófico debe ser tan universal como el conocimiento mismo. La filosofía es verdad universal dada a conocer por la verdad universal. Eso también hace que la verdad sea su propio criterio. El pensamiento filosófico es verdadero porque en él la verdad, y no un pensador en particular, se expone a sí misma. O expresado en los términos de subjetividad del Geist de Hegel, el Geist es capaz de juzgar la veracidad del pensamiento filosófico porque él es lo mismo que la verdad que se piensa. La verdad universal del Geist se comprende así en el pensamiento filosófico. Esto libera al pensador particular del deber de ser el criterio de la verdad. Lo que se piensa no es verdad porque el pensador particular lo juzga y lo piensa. Es verdad porque la verdad es tanto el sujeto que juzga como el objeto juzgado. Por tanto, Hegel quiere aprovechar esos beneficios conceptuales cuando describen la filosofía como la autorreferencia de la verdad incondicionada. Esta definición de filosofía también tiene un efecto de autorrefuerzo en la propia definición de filosofía de Hegel, pues Hegel puede argumentar que en la medida en que ellos estén haciendo filosofía con éxito, su filosofía informa sobre la autorreferencia de la verdad por definición. La veracidad es una característica siempre implícita en su concepción filosófica. Fundamentalmente, eso también le permite argumentar que la misma afirmación de que la filosofía describe la verdad es en sí misma cierta porque es parte de la verdad filosófica que informa. Por el contrario, si la filosofía se definiera como los intentos de sujetos particulares de describir la verdad o como su afanarse por la verdad, la veracidad de sus afirmaciones filosóficas o de su definición de la filosofía no estaría garantizada. Si la filosofía se define filosóficamente como afanarse por la verdad en lugar de informar sobre la verdad, la afirmación de la filosofía se afana, se esfuerza por la verdad, no está probada filosóficamente como verdadera. Es una contradicción para Hegel. Y sin embargo, mientras Hegel pretende articular la autorreferencia de la única verdad universal, su explicación difiere de otras filosofías. ¿Cómo podría resolverse este conflicto? ¿Quién puede decidir qué pensador articula de hecho el pensamiento propio de la verdad correctamente, o al menos de forma más adecuada que sus rivales? Hegel sostendría que el único criterio que permite una decisión sobre este asunto debe ser la verdad universal misma. Si una explicación es verdadera, entonces la verdad se refiere a sí misma, y por lo tanto dentro del pensador particular que rastrea la verdad. En el caso de Hegel, este pensador es él mismo. Tanto en Hegel como en sus lectores debe ser la verdad la que reconozca su propia autoarticulación para que su explicación esté a la altura de su propia definición de filosofía. El pensador particular sería capaz de reconocer la verdad en cualquiera de los dos relatos solo porque participa en la autocomprensión de la verdad. Para Hegel, el seguimiento que la verdad hace de sí misma
tiene lugar en un mayor grado en los confines del pensador particular, dentro del cual la razón y la intuición intelectual son más efectivas. Aún así, puede la pregunta de hasta qué punto el pensador filosófico finito tiene alguna agencia o control sobre su pensamiento filosófico según Hegel. ¿Puede el pensador decidir de forma activa y espontánea, canalizar y pensar la verdad y así preferir un relato más veraz como sobre uno menor? ¿O está la verdad simplemente presente en la mente del pensador en virtud de su propia naturaleza? ¿O es incluso la verdad la que decide utilizar al pensador y comprenderse a sí misma a través de él o ella? Una pista sobre las respuestas a estas preguntas se puede encontrar en los compromisos conceptuales más básicos que informan la concepción de la filosofía de Hegel. El compromiso ontológico fundamental de Hegel es el concepto. Implica que se distingue de los que él llama los pensadores esencialistas, en su mayoría prekantianos. Para Hegel, todos los esencialistas están comprometidos con la metafísica objetivista y argumentan que la mente y el mundo son funciones de un principio ontológico finalmente determinado, generalmente etiquetado como sustancia, esencia o naturaleza. Dado que para estos pensadores todo, y por tanto también la mente de un sujeto particular que piensa y actúa, es explicable con referencia a un principio objetivo, las mentes están tan determinadas como el principio mismo. Los esencialistas de los que habla Hegel asumen así una objetividad determinada y luego explican las mentes subjetivas particulares con referencia a ella. Por el contrario, la metafísica del concepto de Hegel es claramente no objetivista. No se basa en una noción de esencia o naturaleza, sino que se basa en lo que él llama la libertad del concepto. En su papel de principio ontológico último, la estructura libre y no tanto necesaria del concepto une las dimensiones de subjetividad y objetividad cuando se pone como Geist. La unidad resultante de la mente y del mundo dentro del Geist es irreduciblemente subjetiva y objetiva a la vez. Mientras que el mundo objetivo está determinado, la subjetividad irreductiblemente indeterminada de la mente siempre está relacionada con él. Donde los esencialistas explican la mente y el mundo con referencia a la determinación objetiva, la metafísica del concepto de Hegel explica el mundo y la mente con referencia a la unidad internamente diferenciada del Geist, de subjetividad indeterminada y objetividad determinada. Para Hegel, esto también significa que la dimensión de indeterminación de Geist está fuera del alcance de todos los esencialistas porque lógicamente priorizan el principio determinado sobre la particularidad, incluidos los particulares indeterminados, tales como las mentes de los sujetos. Esto, sin embargo, socava la noción priorizada de objetividad porque requiere el contraste con la subjetividad, que la subjetividad sea lo que es en el mismo nivel ontológico. La objetividad tiene que ser no subjetividad para tener alguna determinación conceptual en sí misma. Así pues, si el esencialismo sostiene que toda subjetividad está determinada en última instancia y, por lo tanto, es verdaderamente objetividad, y Hegel cree que el esencialismo tiene que argumentar que esto es consistente, entonces esta objetividad última no tiene nada con lo que contrastarse en su propio nivel ontológico. Sin subjetividad, la objetividad no puede ser lo que se supone que es. Hegel admite que algunos pensadores esencialistas, como Aristóteles, por ejemplo, intentan evitar este socavamiento tratando de proteger la indeterminación de la subjetividad particular contra la objetividad, por ejemplo, insistiendo en que el alma es inmaterial y por lo tanto contiene una dimensión indeterminada. Sin embargo, en última instancia, también la indeterminación del alma de Aristóteles es una forma de sustancia y por tanto de determinación. No obstante, si ha de ser una forma de sustancia, pero aún no está determinada,
su indeterminación debe venir a costa de su compatibilidad con la determinación. Si toda sustancia está determinada y el alma está indeterminada, ¿cómo puede ser parte de la sustancia? Si la subjetividad del alma y por tanto de la mente está irreductiblemente indeterminada ante la determinación universal de la sustancia, es ininteligible cómo pueden ser compatibles en absoluto. Según la lectura de Hegel, la insistencia, al menos implícita, de Aristóteles en la diferencia irreductible de los momentos socava así su unidad. Hegel sostiene así que, en su mayoría, los esencialistas orientados a la reflexión son más consistentes cuando priorizan la determinación de la sustancia sobre la particularidad que sus contrapartes especulativas. Y aún así, estos últimos pierden la subjetividad dentro de la objetividad con consecuencias autocontradictorias. Sin embargo, ¿qué motiva la confianza de Hegel en el concepto y su idea? Según Hegel, el concepto une las dimensiones de universalidad y particularidad dentro de la individualidad de tal manera que ninguna dimensión es reductible a la otra. Lo universal del concepto es lo que es idéntico a sí mismo explícitamente en el sentido de que al mismo tiempo lo particular y lo singular están contenidos en él. Además, lo particular es lo diferenciado o la determinación, pero en el sentido de que es universal en sí mismo y como singular. Del mismo modo, el singular tiene el significado de ser el sujeto, el fundamento que contiene el género y la especie en sí mismo y es en sí mismo sustancial. Esta es la inseparabilidad puesta de los momentos en su diferencia. La claridad del concepto es en el que ninguna diferencia interrumpe o oscurece el concepto, pero en el que cada diferencia es en cambio igualmente transparente. Si bien la universalidad parece tener prioridad en virtud de representar la dimensión activa de la triada del concepto, la actividad de la universalidad es inevitablemente autonegativa. Pero el yo es, en primer lugar, unidad puramente autorreferencial, y esto no es inmediatamente, sino abstrayéndose de toda determinidad y contenido y retirándose a la libertad de la igualdad irrestricta consigo mismo. Como tal, es universalidad, una unidad que es unidad consigo misma solo en virtud de su relación negativa, que aparece como abstracción y por ello contiene toda la determinidad en sí misma disuelta. Lo siento. La universalidad del concepto, por tanto, se pone libremente e inevitablemente como particularidad y luego niega esa determinación de unir la particularidad con la universalidad para formar la singularidad. Porque en su absoluta negatividad lo universal contiene la determinidad y para sí, de modo que al hablar de determinidad en conexión con lo universal, la determinidad no se trae a este último desde fuera. Como negatividad en general, es decir, según la primera negación inmediata, lo universal tiene en él la determinidad sobre todo como particularidad, como segundo universal, como negación de la negación. Es determinidad absoluta, es decir, singularidad y concreción. Al ponerse como particularidad y singularidad, la universalidad del concepto se pone a sí misma y al hacerlo permanece incondicionada, independiente y autorreferencial. En la medida en que está en la naturaleza misma de la universalidad del concepto ponerse libremente como particularidad y singularidad. La universalidad del concepto no existiría y no sería ni pensable ni explicable sin ellos. No podría ser una actividad indeterminada y autorreferencial, es decir, universalidad, porque no habría determinación ni dependencia, es decir, particularidad, con la que contrastarla. La indeterminada universalidad del concepto asegura así su independencia, autorreferencialidad e incondicionalidad. Mientras tanto, la determinación de la particularidad permite que el concepto tenga contenido,
esté determinado y se relacione con otros particulares y su determinación. Los particulares del concepto son relacionales con otros y se definen y limitan mutuamente. Dentro de la singularidad del concepto, la particularidad obtiene así la característica de la universalidad, de independencia y autoposición, mientras que la universalidad recibe la determinación y relacionalidad de la particularidad. La universalidad y la particularidad son una y la misma dentro de la singularidad, al tiempo que retienen y se otorgan entre sí sus características distintivas. Ningún momento se prioriza sobre el otro porque son simultáneos. La universalidad ha sido ya siempre particularidad y la particularidad siempre ha sido ya universalidad. La categoría hegeliana de Geist absoluto, basada en el concepto y definitoria de la filosofía, debería evitar eso. La universalidad del Geist es parte de la misma singularidad que también se adapta a la particularidad de los pensadores filosóficos. Dado que la universalidad es particularidad dentro de la singularidad del Geist, las propiedades de incondicionalidad, autodeterminación e independencia de la universalidad se transfieren de la universalidad a la particularidad. Mientras tanto, la determinidad de la particularidad se traslada a la universalidad. Dado que los filósofos particulares participan en la singularidad conformada por la universalidad del Geist, son independientes y espontáneos. Mientras tanto, la singularidad del Geist está irreduciblemente determinada debido a la particularidad de los filósofos. Dado que el filósofo particular es capaz de autodeterminarse gracias a su participación en la singularidad conformada por la universalidad proporciona una razón para ella y su pensamiento. Los filósofos particulares de los que habla Hegel comprenden la verdad filosófica porque deciden libremente hacerlo, y pueden hacerlo así porque participan en la universalidad. Mientras tanto, la universalidad es real porque se manifiesta en la forma de la particularidad de los pensadores. Sin los pensadores, el Geist sería solamente abstractamente universal. Las decisiones particulares de los filósofos finitos de pensar filosóficamente pueden, por tanto, explicarse con referencia a la universalidad del Geist. Piensan porque el Geist piensa. Al mismo tiempo, la universalidad del Geist solo puede explicarse con referencia a la particularidad de los pensadores. Lo siento. El Geist piensa porque piensan los filósofos finitos. Ambos expresan lo mismo. Puesto que ellos son el Geist y el Geist es ellos, su autodeterminación es la de ellos y la de ellos es la suya. Siendo diferentes, son uno y lo mismo. Las decisiones individuales del Geist son la elección de uno y la elección de muchos. Así pues, cuando Hegel habla del Geist de manera singular, por ejemplo en las lecciones sobre filosofía de la historia, siempre tiene presente que la singularidad del Geist significa que las acciones y pensamientos de pensadores particulares determinan su contenido tanto como su universalidad los determina a ellos. Este vasto conglomerado de evoluciones, intereses y actividades es la suma total de instrumentos y medios que el espíritu del mundo emplea para lograr su fin, para hacer consciente este fin y darle realidad. Y su fin es simplemente el de encontrarse a sí mismo, reconciliarse consigo mismo y contemplar su propia realidad efectiva. Todas estas expresiones de la vida individual y nacional en la búsqueda y realización de sus propios fines son al mismo tiempo los medios e instrumentos de un propósito superior y de una empresa más amplia que ellos mismos ignoran y que, sin embargo, realizan inconscientemente. Hablar del Geist singular como si fuera algo diferente de los agentes particulares es, en el mejor de los casos, metafórico. El Geist singular solo se diferencia del agente principalmente particular en la medida en que el Geist singular también es universal.
Sin embargo, el agente particular participa en la misma universalidad que el Geist, ya que el agente es parte de la singularidad del Geist. Y ahora la conclusión. El concepto hegeliano de filosofía muestra que, como los metafísicos prekantianos, Hegel deduce la existencia de sujetos singulares del funcionamiento de un principio metafísico último que se llama idea y que basa en la metafísica del concepto. Sin embargo, como Kant, insiste en la autonomía irreductible del pensador y agente individual. La validez de su argumento depende del estatus de su metafísica del concepto y de su capacidad para evitar las contradicciones inmanentes que le pagaron a sus predecesores. Ok, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Vielen Dank für den schönen Vortrag. Y bien, ahora se abre el espacio para las preguntas que las pueden poner en el chat. Por ahora, hasta donde yo veo, no tenemos ninguna pregunta, o yo no las veo al menos. Ahí tenemos una de Carlos Silva. Bien, no es una... A ver, recientemente me enteré de un realismo especulativo o nuevo realismo y Marcus Gabriel dijo que Geist es intraducible a otros idiomas. Bien, Carlos Silva fragt, sagt Marcus Gabriel, den du wahrscheinlich gut kennst, oder kennst zumindest von Namen, Marcus Gabriel meint, dass Geist eigentlich nicht übersetzbar ist in andere Sprachen und Silva sagt hier nicht, aber ich glaube, er schlägt vor, dass man Geist einfach als Geist benutzt, oder Geist auch auf Spanisch. Und er fragt, ob du eine Meinung dazu hast. Du denkst, dass Geist tatsächlich nicht zu übersetzen ist, also nicht übersetzbar in andere Sprachen ist, ob Geist tatsächlich auf Deutsch etwas ganz Besonderes bedeutet oder nicht? Also ich glaube schon, dass alle begrifflichen Inhalte in allen Sprachen ausgedrückt werden können. Wenn es keine Namen oder so für einen bestimmten Begriff gibt, dann muss der halt geschaffen werden in einer Sprache. Aber bei der Übersetzung des Wortes Geist gibt sich manchmal das Problem, dass wenn man zum Beispiel im Englischen von Spirit spricht, dann denkt man immer gleich an religiöse Konnotationen, die Hegel meiner Meinung nach eher ablehnen würde, weil er ja die Philosophie bezüglich ihres Wissens über die Religion stellt. Gleichzeitig aber, wenn man Geist zum Beispiel mit Mind übersetzt im Englischen, dann hat es die Konnotation, dass sich der Geist nur im Inneren des Subjektes befindet, also zum Beispiel nicht auch die Außenwelt prägt, beziehungsweise nicht die Kompatibilität von einzelnem Geist und Außenwelt garantiert. Und ich lasse deshalb manchmal Geist unübersetzt, weil ich damit ausdrücken will, dass es eben kein religiöser Geist ist in irgendeiner Form, also nicht der Heilige Geist oder sowas, auch nicht der Geist oder das Selbstbewusstsein, das nur im Inneren des Subjektes sich befindet, sondern wirklich ein ontologisches Prinzip, das sowohl die Außenwelt als auch den Körper als auch den inneren Geist der Individuen prägt. Ok, bueno. Sebastian Stein dice que en principio todos los términos pueden ser traducidos a otro idioma y aún en el caso de que no hubiera un término se puede crear. En el caso particular de Geist dice que por ejemplo en inglés, pero lo mismo se puede decir del español, ¿no? Suele traducirse sea por espíritu o por mente, ¿no? Spirit and mind, en español también, aunque en español, aclaro esto, no lo dice él, pero como todos sabemos, normalmente en el caso de Hegel se suele traducir directamente por espíritu. Entonces dice que el problema que puede haber con eso es que en espíritu resuena a veces tiene una connotación religiosa, lo tiene en inglés, en español también, en parte, ¿no? Y que ese es el peligro de la traducción espíritu en el caso de Geist, y que en el caso de mente, mind en inglés, el problema es que en general tiene una connotación de algo interno, la mente por un lado y mundo por fuera, ¿no? Mente no excluye lo externo, mientras que Geist, en el caso de Hegel,
tiene esta connotación de que es algo que incluye tanto el mundo externo como la propia corporeidad y también lo mental, estrictamente lo mental. Bueno, eso sería básicamente, creo, en esencia la respuesta. Héctor, perdón que te interrumpa, tengo preguntas acá que tengo la impresión no se ven en los Mira, comments. yo solamente en realidad veo dos, la de Carlos Silva. Después tengo un comentario excelente, filosofía de Hegel, bien entre el ser. Y después tengo la de Christian Paloch. Y después no veo ninguna otra. Yo no sé si es un problema, si es que no hay o yo no las veo. No, hay un problema, no sé si será la transmisión, te la leo yo y Las, como quieras, o si no las podés hacer un copiado y pegado, tal vez. Es que no me deja incluirla en el chat, es lo que estaba intentando. Bueno, listo, entonces léela, sí, claro. La primera, que es de Miguel, dice, bueno, muchas gracias por la presentación del profesor, y dice, el agente del que habla el profesor Stein es un trabajo exclusivo del filósofo, diríamos hoy profesional o disciplinar, o valdría también para un pensador en general, incluyendo artistas, políticos, etcétera. Esa es una primera pregunta, te leo las dos para después no intervenir. La gente, decís. Y la segunda, claro, la gente. Y la tercera, que es una pregunta de Andrea, dice, ¿cómo interpreta el profesor Stein desde su interpretación de Hegel la crítica de Adorno al carácter autorreferencial de la dialéctica hegeliana, como una suerte, dice, de metalenguaje? Ok, pero tal vez vuelva con esta segunda, que es un poco más complicada para la hora de traducirla. Vale, ahí me dices. Sí. La primera ist, also die erste Frage ist, ob dieser Agnes, ja, der Philosophie macht, ob er also ein professioneller Philosoph sein muss oder es auch würde sagen, als ein ausgebildeter Mensch, also ein Politiker, ein Künstler sein darf, oder muss auch also ein Philosoph sein, ein professioneller Philosoph sein. Ja, okay. Ja, also ich glaube, der Brotberuf, den man hat, hat nichts damit zu tun, ob man Philosoph ist oder nicht. Auch für Hegel nicht. Also er hat ja auch selber verschiedene Berufe in seinem ganzen Leben. Und also Philosophen sind einfach alle Menschen, die auf eine begriffliche Art und Weise sich mit der geistig-begrifflichen Wahrheit auseinandersetzen und vielleicht den begrifflichen Zugang zur absoluten Wahrheit, wie Hegel sie nennt, dem Zugang durch die Vorstellung wie in der Religion oder dem Zugang durch die Anschauung wie in der Kunst vorziehen. Also Menschen, die eine Beziehung zur Wahrheit haben möchten, die hauptsächlich über Begriffe funktioniert. Und dann natürlich auch versuchen, diese Begriffe, die sie bilden, über die Wahrheit systematisch miteinander zu verknüpfen und dann letzten Endes eine Art von systematischem philosophischen Ganzen herzustellen. Aber welche materiellen Bedingungen die Art des philosophischen Denkens ermöglichen, ist für den Inhalt der Gedanken vollkommen irrelevant, würde ich sagen. Ok, danke. Trato de resumir la respuesta. Empiezo por el final. Dice que en última instancia es irrelevante las condiciones materiales del pensamiento filosófico. No hace falta que sea un filósofo, no necesariamente es un filósofo profesional, un filósofo de profesión, alguien que se dedica, digamos, como un trabajo a la filosofía, sino alguien que es capaz de acceder a la verdad, esta verdad absoluta de una manera conceptual y sistemática. Puede hacerlo también a través del arte o a través, como propone Hegel, hecho a través de la religión, así a través de representaciones. Es decir, que filósofo es entendido de una manera más bien amplia. Esto lo añado yo, que creo que nosotros también en español y en los demás idiomas lo mismo que con un poeta. Quien estudia letras no es necesariamente escritor, no es necesariamente poeta, y quien estudia filosofía no es necesariamente filósofo, ¿no? Entonces el filósofo puede, como que yo, Wittgenstein, esto lo estoy mencionando yo para quizás hacerlo más comprensible. Creo que, ¿ya? Also vielleicht das deine Antwort, ¿eh? Ja. Bueno, nada, un filósofo es quien filosofa, y ese no necesariamente es un filósofo profesional, sino el que es filósofo, ¿no? Puede tener otra profesión. Eso, Spinoza, claro, caso típico, un pulidor de lentes.
Bueno, y la segunda pregunta era con Adorno, pero no recuerdo bien, era la crítica de Adorno. A ver, Ángelo, ¿me la podés...? Te la leo. Y tengo otra más a la espera que llegó ahora, que va en la A misma ver. línea, pero es más amplia también. Esta primera dice, ¿cómo lee usted, profesor Stein, desde su interpretación de Hegel, la crítica de Adorno al carácter autorreferencial de la dialéctica hegeliana? ¿No sería la dialéctica hegeliana una suerte de metalenguaje, metarrelato que el que Adorno critica? Ok. No sería este último programa, Ángelos, ¿no sería la filosofía de Hegel un metalenguaje? Exacto. Ok. Me cuesta a mí entender la pregunta. Sí. Also er meint, die Frage wäre, ob, wie findest du die Kritik von Adornos Kritik an Hegels, wie soll ich sagen, also Selbstbezogenheit der Dialektik bei Hegel, ja, und ob Philosophie Hegels eine Metasprache ist. Die Frage. Also ich glaube, bei Hegel die Selbstreferenzialität kommt durch die Begriffsstruktur, also dadurch, dass für Hegel letzten Endes alles durch den Begriff bestimmt ist und dieser Begriff Identität ist, beziehungsweise Einheit, ergibt sich dieses Bild des Kreises oder der Kreise von Kreisen und dadurch ist in gewisser Weise für Hegel aber alle Philosophie autoreferenziell, also auch Kant, auch Heraklitos, auch Empirismus von Hume und so weiter. Also das Wissen der Philosophie ist anders als das Wissen der Naturwissenschaft, weil die Naturwissenschaft zum Beispiel oder die klassische Geisteswissenschaft auch sich auf einen vorausgesetzten Gegenstand bezieht. Also es gibt eine Objektivität und auf die muss sich bezogen werden. Aber das Wissen der Philosophie, das begriffliche Wissen, ist für Hegel eben immer autoreferenziell. Also es ist immer der Geist, der den Geist beschreibt, also sich selber, aber eben in verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Begrifflichkeiten und so weiter. Ja, dann warte ich noch, dann vielleicht noch. Ja, sonst das. Entonces dice que Sebastian Stein dice que, que en Hegel siempre la filosofía es autorreferencial, porque el concepto es autorreferencial, a diferencia de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, ciencias del espíritu, las ciencias clásicas del espíritu, que no son la filosofía, presuponen sus objetos, presuponen la existencia de sus objetos, mientras que la filosofía siempre reflexiona, tiene este carácter autorreferencial porque se relaciona en forma autorreflexiva respecto con su propio objeto. Esto es lo propio del concepto. Ich glaube, das war es ungefähr. Ja, ja, es gab noch diese Frage mit der Metasprache. Ja, genau. Also vielleicht interpretiere ich jetzt die Frage auch ein bisschen zu weit, aber was ich bei Hegel interessant finde, im Vergleich zu anderen Philosophen, inklusive im Vergleich zu Kant und Fichte oder Schelling, ist, dass Hegel selber einen Begriff der Philosophie in seinem philosophischen System hat und auch deduziert. Also Hegel liefert eine philosophische Deduktion des Philosophiebegriffes innerhalb seines philosophischen Systems. Und ja, also wie ich da auch im Vortrag gesagt habe, ich glaube, dass er das macht, weil er denkt, wenn man das nicht macht, wenn man den Philosophiebegriff nicht philosophisch deduziert, dann hat man nicht bewiesen, philosophisch bewiesen, dass die Philosophie wirklich selbstwissende Wahrheit ist. Und damit könnte es sein, dass die Philosophie falsch ist. Also diese Idee, man muss sich der Wahrheit annähern, ja, wie bei Fichte auch noch. Und bei Kant ist es ja auch nicht so ganz klar, was der Status der philosophischen Aussagen ist. Jetzt zum Beispiel im Vergleich zu metaphysischen Aussagen oder neu-metaphysischen Aussagen im kantischen Sinne. Ja, also da, glaube ich, versucht Hegel noch eine höhere Meta-Rechtfertigungsstufe zu bieten, die bei seinem Vorgänger nicht zu sehen war, aber mit dem begrifflichen Grund eben, dass ein Mangel so einer Rechtfertigung sozusagen alle philosophischen Aussagen der Willkürlichkeit preisgibt. Okay, bien. Entonces, sería, a diferencia de Kant, de Fichte y de Schelling, Hegel intenta
plano, metaplano, en la medida en que ofrece o busca ofrecer una deducción filosófica del concepto de filosofía al interior de la filosofía misma. Es decir, dentro de la filosofía, Hegel deduce el concepto de filosofía de una manera filosófica. Porque si no lo hiciera, entonces no quedaría demostrado que la filosofía es la verdad que se sabe a sí misma, y podría ser falsa o podría ser un saber arbitrario. ¿Ja? Ja. Das war ungefähr Ja. wesentlich die Antwort. Ja. Guter Dolmetscher oder Übersetzer, aber ja, versuchen. Ja. Ok, entonces otra pregunta. Ángelo, me siguen no apareciendo las preguntas, así que si podés leerlas vos. Te las leo. Listo. Te la leo muy literal, porque es una pregunta un poco más técnica, me parece. Y es una pregunta de Fernanda, y dice, si el Geist se agencia particularmente a través del pensamiento filosófico, y ese mismo pensamiento filosófico incide en la universalidad del Geist. Ángelo, te pregunto, ¿se agencia a qué se refiere con eso? ¿Se agencia? Me imagino que será la última parte del texto donde Sebastian Stein está hablando del pensador como agente. Ok, ok. A ver, de vuelta, entonces, perdona que te interrumpí. ¿Que el Geist? O el pensamiento filosófico particular es un agente de la universalidad del Geist, y este mismo pensamiento filosófico incide en la universalidad del Geist, ¿cierto? Eso lo dice literal. En tal caso, lo que hay también es una relación y un problema entre la particularidad de las ciencias y la universalidad de las ciencias filosóficas. ¿Cómo podemos sostener la coherencia del sistema hegeliano en ese problema? Me parece en última instancia una pregunta por la coherencia del sistema desde la universalidad que pretende la ciencia de la lógica, ¿no? Y la particularidad de las lecciones o de la filosofía real, o como le queramos decir, ¿no? Bien, ok, intento. Sagte, das philosophische Denken, ja, vom Subjekten, von Einzelsubjekten, ja, das hängt auch vom Geist ab, ja, das ist vom allgemeinen Geist. Aber wiederum ist der Geist, ja, hängt auch vom Einzelsubjekten, also vom Denken, vom philosophischen Denken der Einzelsubjekte ab. Ja, und da scheint ein Problem zu geben, ja, ein Problem von Kohärenz, ja, und zwar auch zwischen Philosophie, zwischen der Philosophie und der Wissenschaften, ja, der anderen Wissenschaften. So ein Kohärenzproblem, weil der Geist beeinflusst, ja, oder so bestimmt das philosophische Denken der Einzelsubjekte, aber ja, das Denken der Subjekte ist auch das, was den Geist betätigt, würde ich sagen, dass das Denken des Geistes betätigt. Okay. Ich glaube, das ist ungefähr die Frage. Ja, also vielleicht ist es diese Frage nach der Relativität auch des philosophischen Denkens. Also könnte das philosophische Denken anders sein, als es ist, oder könnte philosophische Wahrheit eine andere Form haben, wenn jetzt die Naturwissenschaften oder die Geschichtswissenschaften was anderes herausfinden, oder wenn sich die Geschichte ändert, ändert sich damit auch die philosophische Wahrheit und so. Also da würde ich sagen, Hegel würde sagen, insofern Philosophie wirklich funktioniert und geglückt ist, dann drückt sie unbedingte Wahrheit aus. Und zwar auch sozusagen die endgültige Wahrheit. Also bei ihm gibt es ja auch Aussagen über das Ende der Geschichte, das Ende der Religion, das Ende der Philosophie, auch mit seiner Philosophie und so weiter. Aber eben nur, insofern sie glückt. Und es kann immer sein, dass Philosophie auch nicht glückt, also inklusive Hegel kann dabei gescheitert sein, bei seinem Versuch, unbedingte Wahrheit der Philosophie auszudrücken. Also zum Beispiel kann er Vorurteile gehabt haben oder selber auch vielleicht das historische Pech gehabt haben, in einer Zeit gelebt zu haben, in der jetzt zum Beispiel die politische Rationalität noch nicht vollkommen entfaltet war. Also es gibt ja auch viel Kritik an Hegels Rechtsphilosophie, dass er zum Beispiel die Monarchie oder die Geschlechterverhältnisse in der Ehe
oder den Parlamentarismus auf eine falsche Art und Weise, die nicht vernünftig ist, beschreibt. Ja, also da ist noch mehr Vernunft in die Welt gekommen, nachdem er gelebt hat. Und deshalb konnte er eigentlich die wirkliche Form der Vernunft des Staates noch nicht wirklich ausdrücken. Aber das ist für Hegel natürlich auch alles möglich. Also ist für ihn auch, wäre für ihn jetzt selber, für seine Philosophie kein Gegenargument. Er könnte dann sagen, ja, wenn es wirklich so ist, dass die Vernunft noch nicht vollkommen entwickelt war, die politische Vernunft zum Beispiel zu seiner Zeit, dann muss seine Philosophie ersetzt werden durch die wahre Philosophie des politischen beziehungsweise des objektiven Geistes, die dann eben diese tatsächliche letzte Form der Vernunft berücksichtigt. Also ja, die Philosophie, insofern sie glückt, drückt sie unbedingte Wahrheit aus, aber ob es ihr glückt, die unbedingte Wahrheit auszudrücken, ja, das hängt eben auch von den Denkern und auch von den Umständen der Denker ab. Ok, vielen Dank. Bien, intento resumir la respuesta. Entonces, él la entiende como una pregunta por el carácter, la relación quizás azarosa que existe entre el estado de las ciencias en una época determinada, o el periodo histórico también, y la filosofía, en el sentido de que quizás si la ciencia hubiera descubierto otras cosas, tuviera otros contenidos, o un periodo histórico hubiera sido de otra manera, si la filosofía, entonces la filosofía que propone Hegel no corre la suerte también de esa arbitrariedad o de esa particularidad. Entonces, lo que Sebastian Stein dice es que si la filosofía es correcta, es decir, si es exitosa, si es la verdadera filosofía, entonces expresa la verdad. Eso no quiere decir que toda filosofía, que incluso que la propia filosofía de Hegel lo haya logrado, y allí remite Sebastián por ejemplo, a críticas que ha habido, sobre todo, por ejemplo, la filosofía política de Hegel, que Hegel no comprendió correctamente o no defendió el parlamentarismo o su defensa de la monarquía. Entonces, que en tal caso bien podría ser que la filosofía del propio Hegel, la filosofía, digamos, positiva del propio Hegel, no fuera en algunos aspectos la verdadera filosofía, pero que en tal caso la filosofía de Hegel debería ser, al menos en algunas partes, reemplazada por otra filosofía, pero que eso no es una objeción a la tesis básica de que la verdadera filosofía sí es la verdad que se sabe a sí misma, y que eso no es azaroso. Bueno, más o menos es mi intento de traducción. Muchas gracias. Pero se entiende. Bueno, nos quedan unos 15 minutos, ¿no? Y ahora logramos solucionar un poco el problema de las preguntas, que no se están viendo, pero me las está enviando Pablo por WhatsApp. No sé por qué se desconectó el chat, pero da igual, te las leo. Voy a intentar ir en orden con preguntas que son relativamente breves. Alejandro Márquez pregunta, ¿cómo entiende Hegel la religión en el Geist? Así de conciso, digamos. Ok. Bueno, la traduzco tal como la escucho, ¿ok? Está bien. Yo no me acuerdo el nombre de pila, bueno, Márquez, Herr Márquez, der fragt, wie versteht Hegel Religion im Geist? Also, wie gesagt, die Religion ist Teil des absoluten Geistes und ist also eine Art und Weise, wie der Geist sich über sich selber verständigt, wie der Geist sich selber so wie er tatsächlich ist, nämlich als frei, in diesem Fall aber vorstellt, also nicht begreift. Also der Geist begreift sich als frei in der Philosophie, er schaut sich als frei an in der Kunst und er stellt sich als frei vor in der Religion. Also wenn man Religion auf die spirituell-geistige Art und Weise betreibt, wie Hegel meint, dass wahre Religion betrieben wird, dann kann man in einem religiösen Erlebnis oder in einer Offenbarung eine Vorstellung des Geistes als unbedingte, absoluter Wahrheit haben. Und es ist dann ein Geisteszustand, in dem man sich die Freiheit des Geistes dann tatsächlich auch vorstellt und sie dann natürlich auch durch ästhetische Aspekte und so weiter auch vermittelt bekommt, aber in erster Linie vorstellt. Bien. Entonces la respuesta es que en la filosofía el Geist se comprende, ¿sí? Comprende su libertad, se comprende como libre,
Y bueno, mientras que en el arte se intuye como libre y en la religión se representa a sí mismo como libre y que en una vivencia religiosa auténtica, para Hegel, entonces la persona que lleva a cabo ese acto religioso, esa experiencia religiosa, tiene esa experiencia religiosa, está entonces en contacto ¿sí? con la verdad que se sabe a sí misma, ¿no? Y en contacto con el espíritu como libre. Eso es siempre y cuando la experiencia sea una verdadera experiencia religiosa, tal como Hegel entiende la religión. Bien. Te leo una pregunta que va, me parece, en la línea, o al menos se topa, y dice Christian Palox, ¿qué opina el doctor Stein de la crítica de Heidegger a Hegel? O sea, que Heidegger hace a Hegel sobre que Hegel todavía habría todavía una ontoteología, que no escaparía de la tradición cristiana. Ok. Christian Palox fragt, wie findest du, oder wie finden Sie, aber wir uns dutzen dürfen, wie findest du die Heideggers Kritik an Hegel als jemand, der die Ontotheologie nicht überwunden hat? Ja, also ich glaube, Hegels Antwort wäre, dass Heidegger die Wahrheit in ihrer unbedingten Art und Weise, die er wahrscheinlich schon impliziert in seiner Begrifflichkeit von Sein, Dasein und so weiter, aber eben dann nicht kategorial beschreibt oder ableitet, beziehungsweise also auch keine, laut Hegel natürlich jetzt systematische Methode der Begrifflichkeiten des Absoluten hat, ja, würde Hegel sagen, das metaphysische Projekt, wie Hegel es macht, ist das philosophische Projekt seit Thales oder vorher schon, was bis zu Hegel alle Philosophen versucht haben, nämlich unbedingte Wahrheit kategorial zu beschreiben und dann auch zu deduzieren und den korrekten Begriff des Absoluten zu definieren und den dann auch abzuleiten. Heideggers Projekt, dadurch, dass es dieser Tradition und diesem Anspruch widerspricht, müsste, um diesen Widerspruch zu rechtfertigen, philosophische Argumente liefern, warum der philosophische Anspruch, sag ich mal, klassischerweise von Thales bis Hegel falsch ist. Ja? Also was ist das programmatische Problem mit diesem philosophischen Projekt? Und da müssten philosophische Argumente kommen, die als solche erkennbar wären. Heidegger würde wahrscheinlich sagen, ja, diese Art der philosophischen Argumente, wenn ich die gebe, dann bin ich ja schon in dieser Art der Philosophie und da will ich nicht sein. Insofern könnte man sagen, gut, wenn die Methoden so unterschiedlich sind, dass sie gar nicht miteinander reden können, Heidegger und die klassischen Philosophen, dann ist auch nicht so ganz klar, wie überhaupt eine Kritik möglich ist. Also wie kann ich jemanden kritisieren, wenn ich ihn nicht immanent kritisiere, wenn ich das Projekt der Philosophie im klassischen Sinne so radikal ablehne, dass mein Projekt gar nichts damit zu tun hat, verliere ich damit aber vielleicht auch die Fähigkeit oder das Recht, dieses philosophische Projekt als solches zu kritisieren. Bin ich dann nicht wieder von außen, nehme meine eigene Methode an und kritisiere aus meiner Perspektive, was aber ja natürlich von den Kritisierten dann einfach als Petitio Principii abgelehnt werden kann, die dann sagen, ja, aber das ist nicht unsere Methode. Aus Perspektive von unserer Methode ist deine Methode weder gerechtfertigt noch in gewisser Weise schlüssig. Ja, also ja, ist vielleicht eine methodologische Frage, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Philosoph den anderen überhaupt kritisieren kann. Bien. Intento resumir la respuesta. Entonces, lo que dice es que el problema con la crítica de Heidegger es que en última instancia no es una crítica interna y que esto plantea el problema de las condiciones, el metaproblema de las condiciones de posibilidad de una crítica filosófica de un autor a otro también, que en el caso de Hegel intenta en la tradición desde Tales en adelante e incluso antes, de fundamentar la verdad y lo absoluto de manera conceptual a través de deducciones, de inferencias, y que a través de distintas categorías, es decir, la deducción de categorías, y que
desde ese punto de vista, Heidegger está fuera de ese proyecto, utiliza otra metodología, entonces, que hasta qué punto eso puede, una crítica de ese tipo es una crítica válida, porque son como una especie de petición de principios, uno diría en ambos casos, es decir, que cada uno parte de su propia concepción y de su propia metodología, y que entonces hay que ver hasta qué punto no se encuentra esa crítica, y esa crítica es válida, hecha desde afuera. Bien, creo que espero haber transmitido lo esencial de la respuesta. Si les parece, vamos con una última para respetar los tiempos que habíamos acordado con Héctor y Sebastián. Les pido disculpas a quienes hicieron preguntas y no las vamos a poder leer, pero consideremos que en Europa ya es bastante tarde, van a ser las 11, ¿no? Pasadas las 11. Y bueno, acordamos eso, pero te leo la última, Héctor, que es de Cristóbal Cárdenas. Una pregunta muy corta, pero me parece que con mucho contenido. Dice, ¿cuáles son los límites del filósofo frente al Geist y cuál es su libertad? Los límites. Bien, Cristóbal Cárdenas fragt, welche die Grenzen der Philosophen oder des Philosophen gegenüber des Geistes, gegenüber dem Geist sind, also die Grenzen, welche ist seine Freiheit in Bezug auf den Geist. Also inwiefern ist er frei, inwiefern stellt der Geist Grenzen. Also im tiefsten Sinne könnte man vielleicht sagen, dadurch, dass der einzelne Philosoph der Geist ist der Philosoph, insofern er tatsächlich philosophiert, grenzenlos in der unendlichen selbstreferenziellen Wahrheit, für die es keine Beschränkung geben kann. Insofern dann eben der einzelne Philosoph und die allgemeine Dimension des Geistes beide den Geist so begreifen, wie er ist in der Philosophie. Dadurch heben sich dann eben auch alle Grenzen auf und der Philosoph begreift, dass sie oder er als einzelner Denker Teil der Unendlichkeit, Manifestation der Unendlichkeit, besondere Form der Unendlichkeit ist. Aber man kann auch gleichzeitig sagen, man kann schon einen Unterschied definieren zwischen dem einzelnen Philosophen und Denker und der Allgemeinheit des Geistes. Also die Allgemeinheit ist ja das, was sich in den einzelnen Denkern ausdrückt und selber ohne Grenze, unsterblich, ewig ist, während der einzelne Philosoph als Besonderer oder als Besondere eben schon sterblich, besonders und nicht allumfassend ist. Aber Hegels Argument ist eben, dass diese Besonderheit des einzelnen Philosophen und die Sterblichkeit und auch die Endlichkeit aufgehoben ist in dieser Selbstreferenzialität des absoluten Geistes und des damit sich tatsächlich unendlich und damit schrankenlos begreifenden Geistes. Bien, entonces empiezo por el final, también porque es lo que más fácil me resulta traducir, porque lo recuerdo más. Y es que habría que, en el fondo, distinguir dos aspectos, y una es, bien, la universalidad del Geist y la particularidad del sujeto, y el Geist es infinito y es eterno, mientras que el espíritu del pensador particular, del filósofo particular, o de la filósofa, por supuesto, es finito y es mortal. En ese sentido hay una diferencia entre ambos, ¿sí? Una diferencia irreductible. Pero, ese es uno de los aspectos. Pero, en la medida en que el sujeto, el pensador particular, el filósofo o la filósofa individual hace verdadera filosofía, entonces es la manifestación, la singularización del espíritu, y en ese sentido no hay un límite, digamos, actúa libremente y sin ningún tipo de acotamiento o de restricción por parte del espíritu, porque en ese momento, al comprender filosóficamente el absoluto, el Geist, está haciendo una manifestación del propio Geist. Entonces, por ese lado, de ese punto de vista, no hay una relación, no pone ninguna restricción el Geist al sujeto singular, porque en ese momento es la singularización del Geist. Pero sí, ontológicamente, por así decirlo, hay una diferencia entre ambos, ¿no? Creo que espero haber podido
transmitir más o menos fielmente lo que dijiste. Sí, muchas gracias. Ok, bien, entonces esta fue la última pregunta porque a pesar de que hay más, lamentablemente no tenemos ya tiempo, así que le damos de vuelta las gracias a al doctor Sebastian Stein por su conferencia y al auditorio también por su participación, por haber escuchado y por haber hecho Preguntas. Dann vielen Dank, Herrn Stein, jetzt wieder Herrn Stein, Dank für deinen Vortrag, deinen schönen Vortrag und naja, ja, schönen Abend noch. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit der Vorstellung und auch für die Hilfe von allen Beteiligten und auch ja an die Zuhörer und Fragesteller. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ok, gracias. Dice que bueno, les agradece a todos a los organizadores del evento, también al auditorio, a los que han seguido la conferencia. Bueno, muchas gracias. Buenas noches o buenas tardes, buenas noches a cada cual donde esté. Buenísimo. Buenas noches, que estén muy bien. Cuídense y muchas gracias, Héctor y Gracias, Sebastián. Ángelo. Muchas gracias. Saludos. Hasta Buenas noches. luego.